Y esta semana he estado hablando sobre el espíritu contra la carne. Esas son terminologías de la escritura y son terminologías que a veces no entendemos, así que he pasado muchísimo tiempo intentando darte definiciones. Simplemente no tengo el tiempo para volver a ver todo esto. Pero aquí la carne no se refiere acerca de la piel en tu cuerpo, está hablando de la parte sin renovar, que no ha nacido de nuevo en ti. Sabes, cuando fuiste salvo, cuando entregaste tu vida al Señor, es tu espíritu quien cambió. Y en el Espíritu estás completo, eres tan perfecto como siempre lo serás. Nunca vas a mejorar en tu espíritu. Cuando vayas al cielo, no vas a tener que ser desempolvado, lavado, limpiado, purgado ni inyectado con más poder. Ahora mismo tu espíritu es idéntico a Jesús, primera de Juan capítulo 4 versículo 17. Tú, en tu espíritu, eres perfecto y completo. Dice Hebreos capítulo 10 versículos 10 y 14, santificados y perfeccionados para siempre. Pero también tienes un cuerpo físico que todavía está sujeto al deterioro, está envejeciendo, y algún día vamos a dejar este cuerpo y tendremos que recibir un cuerpo nuevo glorificado. Así que tu cuerpo no es salvo aún. Y tu alma, tu parte mental y emocional va a ser cambiada. Dice en Primera de Corintios 13 que algún día conoceremos todas las cosas como también fuimos conocidos. Pero ahora solo conocemos en parte y en parte profetizamos. Tu parte mental y emocional todavía no es salva. Puedes ser influenciada por la palabra de Dios y puedes renovar tu mente y puedes empezar a experimentar mucho del gozo, de la paz y de la victoria en esta vida. Pero no es automático. Solo hay una tercera parte de tu ser que es completamente salva y las otras dos terceras partes son lo que la Biblia llama carne. Y no puedes vivir fuera de tu carne. No puedes vivir sin tu carne. Ha habido personas que después de que predico sobre algunas de estas cosas se acercan a decirme, ¿podrías echar fuera la carne de mí, por favor? La única manera de echar la carne fuera de ti es matándote y que te vayas al cielo y recibas un cuerpo glorificado y recibas tu alma renovada, pero mientras estés en esta vida, mientras estés viviendo en este cuerpo, tienes una parte de ti que no es salva y es susceptible al pecado, al fracaso, a la enfermedad y a la dolencia, y tienes que lidiar con eso. No puedes solo ignorarlo. Mira lo que Pablo dijo aquí en Filipenses capítulo 3, en el versículo 3. Justo acaba de decir en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Sabes, no me quiero tomar el tiempo para hablar de eso, pero he usado este versículo muchas veces para compartir con la gente. Voy a sus casas y la gente dice, ¿por qué me estás hablando del Señor? Y les digo, bueno, tú tienes este versículo en tu cerca. Y dicen, ¿cuál versículo? Y yo digo, sí, cuidado con los perros. En fin, no voy a explicar eso, pero Pablo acaba de decir que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y repito, esto no se está refiriendo que no tiene confianza en su piel, ni hablando de su fuerza física, sino que simplemente no tiene confianza en sí mismo. Ahora bien, él tenía gran confianza en la parte de él que había nacido de nuevo. Continúa diciendo, lo leeremos en algunos versículos, pero habla de su ser natural, de su habilidad física, de su propia capacidad mental, de sus propias emociones, y él no tenía confianza en eso. Hombre, eso es asombroso. Y sabes que hoy en día, incluso en el ámbito de las iglesias, verás que hay iglesias que tienen grupos de superación personal y grupos de autoestima, y su objetivo es desarrollar su confianza personal. No enseñan acerca de quién eres en Cristo, no están hablando de la parte de ti que nació de nuevo, están hablando de esa parte en ti que no ha sido renovada, lo que la Biblia llama carne, e intentan enseñarte a tener confianza en tu carne. Pablo acaba de decir, no tenemos confianza en la carne. Y tal vez hay algunas personas viendo esto y pensando, pobre Pablo, simplemente no está igual de iluminado que nosotros en el siglo XXI. Pues no, él estaba tan iluminado que escribió la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Dios lo usó y hoy estamos aquí, 2000 años después, aún citando su obra, y él sigue impactando a las personas. Te diré que nuestra actitud hoy en día, con los intentos que hacemos para mejorar esta autoestima y la confianza personal, no es algo de parte de Dios. Y sé que algunos de ustedes simplemente no se pueden identificar con lo que estoy diciendo y rechazas esto porque estas ideas están muy arraigadas en ti. Está tan establecido que tienes que sentirte bien acerca de ti mismo.
Hablo de que hay una parte de ti por la que tienes que sentirte mal. Ahora bien, tienes que sentirte bien acerca de quién eres en Cristo. Necesitas tener la estima de Cristo. Yo creo que por medio de Cristo puedo hacer todas las cosas, pero no estimo a mi carne. Mi carne me ha metido en demasiados problemas, solo pensando a mi manera. Sabes, la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La Biblia de hecho enseña que no debemos confiar en nosotros mismos, en nuestra confianza propia. Debemos confiar en el Señor y no puedes estar confiando en ti mismo, en tu propia sabiduría y en Dios al mismo tiempo. En el Antiguo Testamento Dios dijo que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice en Jeremías capítulo 10, versículo 23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. La Biblia enseña en muchos lugares distintos que la manera en que el hombre escoge caminar y la manera en que Dios quiere que caminemos no es la misma. Uno no sigue a Dios por intuición. Tu carne se opone a Dios. De hecho, estuve leyendo esas escrituras en Romanos capítulo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No puedes confiar en ti mismo. Y esto es lo que muchas personas no entienden. Esto es lo que esta enseñanza sobre espíritu, alma y cuerpo me mostró. Que todos mis problemas provienen de apoyarme en mi propia prudencia, cuando estoy haciendo las cosas por mí mismo, incluso las cosas buenas. Sabes, es bastante obvio para las personas que si andas por ahí robando y asaltando, mintiendo, saqueando, violando, haciendo todo esto, que estás mal y que te vas a meter en problemas. Pero no es tan obvio para la gente que puedes estar haciendo cosas buenas, pero si lo estás haciendo por tus propios medios, con tu propia habilidad, dependiendo de tu propia sabiduría y no dependiendo de Dios, y no dices continuamente, oh Dios, te necesito. Si estás haciendo cosas buenas, pero si las estás haciendo en tu carne, eso no agrada a Dios. Hombre, eso es asombroso. Sabes, en Primera de Corintios capítulo 3, solo voy a dar la referencia y no lo leeré, pero tú puedes leerlo. En Primera de Corintios capítulo 3, Pablo estaba hablando sobre él y Apolos y dijo que todo hombre está construyendo. Sabes, pero solo se puede poner un fundamento y es Jesús. Y dijo, sobre el fundamento de tu confesión de Jesús como tu Señor, la gente puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y dijo, y en el último día la obra de cada hombre será probada según de qué tipo es, no de qué tamaño. Hay una gran diferencia entre esas dos declaraciones. La mayoría de la gente, por lo general, creen que si tienes una iglesia grande, piensan que debes estar haciendo las cosas a la manera de Dios. He estado en una cantidad de iglesias grandes que no fueron edificadas en Dios. Están edificadas en la carne. Están edificadas sobre cosas carnales, están entreteniendo a la gente en vez de confrontarlos y ministrarles la palabra. Ahora, no estoy diciendo que todas las iglesias grandes sean de esa manera. Hay algunas iglesias grandes muy buenas, pero estoy diciendo que algunas personas piensan con tal de obtener estos resultados, no importa cómo llegues ahí. A Dios sí le importa. Si es madera, heno y hojarasca, aunque hayas recibido los elogios de los hombres, aunque hayas recibido las insignias que confirmen lo maravilloso que eres, si lo hiciste en tus fuerzas, en tu propia habilidad, en vez de hacerlo guiado por Dios, llegará a ser nada, será reducido a cenizas. Sabes, constantemente ministro la palabra de Dios, y puedo recordar ocasiones en las que lo he hecho con mi propia habilidad en vez de hacerlo con la de Dios, y fallé en gran manera. Estaba haciendo lo correcto, estaba ministrando la palabra de Dios. Pero por la razón que sea, no estaba dependiendo de Dios, pensé que yo era genial, y ahí estaba ministrando con mi propia habilidad, y cada vez que así sucede, hay un vacío. Sabes, tuvimos una reunión aquí en nuestras instalaciones de Caris Bible College, y había un hombre en el staff que tenía una voz maravillosa, una voz hermosa, un gran cantante. Subió ahí y cantó una canción que era cristiana,
pero fue una canción donde podía demostrar su rango vocal. Él tenía un gran rango vocal y la terminó en una nota alta, parecía como si fuera una ópera. Y fue maravilloso, y toda la audiencia se paró y le aplaudió y le hizo una ovación de pie. Y en lo que respecta a lo natural, fue verdaderamente maravilloso. Pero después de que terminó, Keith Moore, un amigo mío, se subió a ministrar y quería cantar antes de ministrar y tiene una gran voz. Me gusta su voz. Pienso que es hermosa, pero él tiene un estilo muy country. Escribió sus propias canciones y comparado con la persona que cantó antes, no se parecía en nada. No hizo que la audiencia se pusiera de pie y no le hicieron una ovación de pie. Pero Keith estaba cantando con su corazón. No era solo Keith cantando, era Dios ministrando por medio de Keith. Y te diré que la unción que estaba sobre Keith, comparada con la calidad y experiencia del otro cantante, era como blanco y negro. Personalmente preferiría tener esa unción. Pienso que Keith tiene una gran voz, pero no era la gran voz de ópera antes de él. Pero hombre, esa unción tocó a las personas al nivel del corazón. Hubo personas que fueron tocadas, hubo personas que fueron cambiadas a través de eso, mientras que le dieron todo el elogio al otro cantante. Espero que puedas entender lo que estoy diciendo. Hay una diferencia. No importa si lo que estás haciendo es bueno o no. Podría ser bueno, pero no de Dios. No todo lo que se ve bueno es de Dios. Hay personas que les gusta mucho todas esas cosas de tipo social y lo hacen para calmar su propia conciencia y para que los haga sentir bien porque han dado comida al hambriento o han hecho algo, pero lo están haciendo por ellos mismos. No lo están haciendo motivados por Dios. Y si procede de la carne, no sirve de nada. Aquí el apóstol Pablo, quien está diciendo que no tenía confianza en su carne, y sabes, algunas personas que tienen muchos talentos y demás dicen, bueno, la razón por la que no tienes confianza en tu carne es porque tu carne no es tan buena que la mía. Si fueras tan bueno como yo, si fueras igual de talentoso que yo, entonces tendrías esta autoestima y confianza en ti mismo. Bueno, mira lo que Pablo dijo aquí mismo, justo después de decir que no tiene confianza en la carne, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. En otras palabras, el apóstol Pablo era un hombre de muchos talentos y continúa enumerando algunos puntos. Él dice en el versículo 5, dice, circuncidado al octavo día. Era un requisito esencial para un judío en los tiempos de Pablo que tenía que ser circuncidado al octavo día. No podía ser en el séptimo, no podía ser en el noveno, tenía que ser en el octavo día. Así que dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Sabes, hoy cuando leemos esto no pensamos mucho al respecto y sabemos por los relatos del Nuevo Testamento que los fariseos eran unos hipócritas y que Jesús los reprendía. Pero los fariseos en el tiempo de Jesús, y digo que la palabra fariseo era como un doctor de la ley. Era una persona que tenía varios títulos y acreditaciones, y era un título de mucha influencia en esos días, y para que él dijera, soy fariseo de los fariseos, soy uno de los más grandes fariseos. Hombre, eso pone a Pablo en un pedestal. Lo está poniendo en un nivel que muy pocas personas podrían haber alcanzado. Entonces Pablo está diciendo, miren, no tengo confianza en la carne, pero no es porque mi carne sea peor que la suya. Dice, si alguien quiere presumir de la carne, si quiere hablar de lo que ha hecho, pues bien, yo sí puedo presumir. He hecho todas estas cosas y he hecho más que ustedes. Y sin embargo, aquí vemos un hombre que probablemente era el más educado de su tiempo, había llegado a la cima, tenía un futuro que era simplemente maravilloso, y sin embargo todo lo había hecho en la carne. Y según este pasaje que te da en 1 Corintios capítulo 3, si edificas sobre ese fundamento con madera, heno y hojarasca en vez de oro, plata y piedras preciosas, el día lo va a declarar, lo revelará con fuego y si estás edificando con esos materiales perecederos, simplemente será reducido a escombro. Todas estas cosas, todas las cosas que Pablo hizo, ¿sabías que los fariseos tenían que memorizarse los primeros 5 libros de la Biblia, palabra por palabra, el Pentateuco? Tenían que hacer todo eso. Era una disciplina muy, muy extrema.
para poder convertirse en fariseo. Y para ser fariseo de fariseos, este hombre había hecho todas estas cosas, pero lo había hecho por sí mismo, por su propia voluntad, por su esfuerzo propio, y se redujo a cero. Hombre, eso es asombroso. Si estás escuchando, hay personas alrededor del mundo ahora mismo que son hacedores. Si eres la clase de persona que le gusta hacerse cargo de todo, hombre, tú llegas y ya has pulido tus habilidades y te has educado, pero la verdad es que lo estás haciendo todo tú mismo y no es de Dios. Y estás recibiendo toda la gloria y no es de Dios. Y debido a eso estás frustrado, debido a eso tienes que mantener este reino que has edificado. Sabes, y ya he usado este ejemplo, pero esta es una de las bendiciones en mi vida, y es que no soy hombre de muchos talentos. Y lo único que me funciona en verdad es que conozco a Dios y tengo una buena relación con el Señor. Dios me habla, y Dios me ha dicho que haga cosas, y he hecho cosas por su iniciativa, no por mi propio esfuerzo. Y debido a eso, Dios ha construido Caris Bible College, este ministerio y las cosas que estamos haciendo. Él lo construyó, no fui yo. Y debido a eso, puedo dormir en la noche, porque yo no tengo que mantenerlo. Si tú procreas un Ismael, tú tienes que alimentarlo. Si haces cosas por tu esfuerzo, incluso si obtienes cierto nivel de éxito, no puedes descansar, no puedes disfrutarlo porque tú te esforzaste para llegar ahí. Y tienes que batallar para sostenerlo, y te pesa. Sabes, recientemente estaba enfrentando unas cosas. Iba a hablar con nuestros instructores en Caris Bible College y me desperté a las 4:30 de la mañana y simplemente estaba pensando sobre lo que Dios ha hecho en 25 años con nuestro instituto bíblico. Y mientras recordaba algunas cosas, me di cuenta de que hay un ciclo de 12 años que se repetía. Podría darte los detalles, pero no es realmente importante. Simplemente vi un ciclo de 12 años una y otra y otra y otra vez. Así que nos mudamos a nuestro edificio, nuestro primer edificio en las instalaciones de Caris Bible College en enero del 2014. Y eso me hizo pensar, dije, Dios, ¿qué va a pasar en el siguiente ciclo de 12 años? Eso sería en el 2026. Y pensaba, Dios, ¿dónde estaremos? ¿Qué sucederá para cuando llegue el 2026? Y mientras le hacía esa pregunta, el Señor me habló y dijo, ¿no quieres saberlo? Y pensé, bueno, sí me gustaría saberlo. Y pensé, ¿por qué no querría saberlo? Y el Señor no me dijo mucho más al respecto, pero mientras lo pensaba, esta es la razón por la que creo que el Señor me dijo que yo no quería saberlo. Porque si pudiera ver a dónde vamos, y si fuera el mismo crecimiento que hemos visto por los últimos 12 años, y si pudiera verlo todo, tal vez me faltaría paciencia para ver que se realice. Y podría apoyarme en la carne para intentar realizarlo por mi propio esfuerzo. O si hubiera una demora, si algo lo retrasara y mi visión no se realizara, Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Y podría desanimarme, y el Señor me habló y dijo, mira, tú no has visto la realización de todas estas cosas debido a que te propusiste metas o que te las hayas propuesto y que las alcanzaras. Las obtuviste caminando conmigo. No es que tú las hayas planeado. Yo no hice que sucedieran, simplemente caminé con Dios, caminando en el Espíritu, escuchándolo, y cuando Él me dice algo, simplemente obedezco lo más que puedo y lo sigo. Y debido a eso, Dios ha hecho estas grandes cosas. Él me dijo, no necesitas saber, solo continúa siguiéndome. Y sabes, todo esto encaja con lo que estoy diciendo acerca de no tener ninguna confianza en la carne. Si yo conociera el futuro, podría intentar hacer que suceda en mi propia carne. Verdaderamente es una bendición no saber exactamente. Sé a dónde vamos, pero no sé el tiempo. No conozco todos los detalles exactamente. Simplemente tengo que depender del Señor, y en realidad eso me hace dependiente del Espíritu. Me hace dependiente de Dios en vez de depender de mi carne. Y hay muchísimas personas viendo este programa y que en verdad son muy talentosas y que tienen muchas habilidades. Pero te aseguro, si estás en la carne, no estás agradando a Dios. Ahora bien, Dios se agrada con la fe. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Si vas a hacer las cosas a través de tu propia habilidad y de tus propias fuerzas, podrías ser mejor que yo, podrías llegar a ser más que yo,
Podrías hacer más que la mayoría de la gente, podrías hacer lo suficiente para poder ganar un trofeo y ser el mejor del año. Pero si lo hicieras por tu propia habilidad, dependiendo de ti mismo, ante los ojos de Dios está hecho en la carne. Y no debes tener confianza en esa carne. No deberías promoverte y hacer todo esto. Una de las maneras en que puedes notar esto es cuando llega el problema, ¿a qué te conduce? Te lleva a decir, oh, tengo que hacer más. Así que empiezas a desvelarte y comienzas a trabajar, a intentar hacer todo, o te lleva a ponerte de rodillas. Oh Dios, te necesito, te necesito. Si tu carne responde a las cosas intentando esforzarte más y trabajar más duro y más tiempo, en vez de depender de Dios, entonces eso no está agradando a Dios. Sabes, a veces siento que las palabras simplemente no son las adecuadas para comunicar lo que quiero decir. Pero esto ha cambiado mi vida. Ha hecho una gran diferencia. Estoy descansando en el Señor porque no tengo ninguna confianza en la carne, así como lo dijo el apóstol Pablo. Y cuando me equivoco, no me derrumbo como castillo de arena porque no me sorprende. Sé que si lo hago en mis fuerzas, siempre voy a fallar. Así que cuando me equivoco, en vez de decir, oh Dios, pensé que yo era mejor que esto, no me hace pensar de esa manera. Solo me lleva a pensar, debí haber estado en la carne porque en el Espíritu soy totalmente maravilloso. Cuando estoy caminando en el Espíritu, todo funciona. Y me guarda de los altibajos, estar por debajo o sentirme arriba, presumiendo de mí. Solo sé que si hay algo bueno en mí, Jesús es quien lo puso ahí. Estoy caminando en el Espíritu en vez de la carne. Lo recomiendo ampliamente.